En directo, desde Ciudad Real, en Onda Metropolitana. Crónicas de Ciudad Real, presentado por Antonio J. Martín. Buenas tardes y gracias por su atención y comentarios en nuestro espacio YouTube de Internet. Hoy voy a hablarles de un tema que ha quedado, digámoslo así, sepultado en los anales de la historia, pero sepultado como fue la tumba del faraón egipcio Tutankamón, es decir, pasado al olvido. Me refiero a la batalla de Ciudad Real, de marzo de 1809, entre las tropas del emperador Napoleón, o si lo quieren, de su hermano el rey José Bonaparte de España, y las del ejército español en la ribera del Guadiana, a 7 kilómetros de Ciudad Real, entre los términos municipales de Miguel Turra y Ciudad Real. Bueno, para ello me voy a basar en el libro que yo mismo escribí, La Mancha contra Bonaparte. De acuerdo, que pueden ustedes encontrar tanto en la Biblioteca Pública de Ciudad Real como en Internet y en librerías. ¿Qué fue este enfrentamiento? ¿Qué duró y qué importancia, qué relevancia, qué trascendencia, diríamos, tuvo para Ciudad Real, la comarca y la provincia, tenganlo ustedes en cuenta, y como les voy a decir también, incluso para Andalucía? Bueno, como es sabido, España se encontraba invadida desde el año 1808 por las tropas del emperador Napoleón Bonaparte, que había puesto a su hermano mayor, a José Bonaparte, como rey de España. Bien, entonces saben que parte del pueblo de Madrid y algunos oficiales del ejército de tierra español se habían opuesto a esa toma del poder en Madrid, y que uno de los secretarios del Consejo de Ministros del Gobierno de España, que estaban en Aranjuez, pues había sobrevivido a un ataque de la Guardia Imperial de Napoleón Bonaparte, para eliminarlos, y había escapado y resultaba ser a la vez alcalde del pueblo madrileño de Móstoles. Entonces ese hombre, en las funciones que tenían ayer, hoy y siempre, de lo que hoy llamaríamos un plan de defensa nacional, o bueno, pues convocó o exhortó a todos los alcaldes de España a oponerse a eso, a la toma de España por parte del poder de los hermanos Bonaparte, ¿vale? Entonces eso devino en que el día 5 de mayo de 1808 el corregidor, hoy diríamos alcalde, el corregidor de Ciudad Real, pues leyó ese bando del alcalde de Móstoles, y ustedes quizás conozcan, y ese bando exhortaba, ya digo, a formar gobiernos locales, a armar milicias, porque España y Ciudad Real entonces gobernaban militarmente por milicias, y luego estaba el ejército del rey. Entonces, bueno, el ejército del rey estaba bastante en ese momento, mayo de 1808, bastante disperso. El 80% de sus mejores tropas estaban volviendo o en el extranjero, en este caso en Dinamarca, ¿vale? Por razones que ya les contaré si quieren en otra ocasión. Entonces, bueno, pues se armó el pueblo como estaba previsto ya desde Alfonso X el Sabio, en lo que se llamaban las milicias concejiles en la Edad Media, lo que en esta época se llamaban los regimientos de milicias provinciales. Era uno en cada capital de provincia, y como aquí en el caso de La Mancha, ahora llamada provincia de Ciudad Real, tenía 3, porque La Mancha entonces era mucho más grande que lo que era la provincia de Ciudad Real. La provincia de La Mancha se organizaba hasta la Sierra de Alcaraz, en la provincia de Albacete. No, eso se lo digo todo. Entonces abarcaba casi un tercio de la actual provincia de Albacete, es decir, el oeste, vamos a decir así, de la actual provincia de Albacete, el sur de la de Toledo, el sur de la de Cuenca, era más grande. Entonces tenía 3 regimientos, no 1, 3. Tenía el de Ciudad Real, el de Alcázar de San Juan y el de Chinchilla, que está en Albacete. Bueno, entonces, ¿qué decirles? Una vez que se movilizan los regimientos, estos regimientos se integran en cuerpos de ejército del ejército del rey, es decir, de ejército profesional, porque ¿qué eran las milicias? Eran la gente movilizada y lo que hemos conocido por quinto, que eran los sorteados, uno de cada 5 hombres útiles, sorteados para ingresar a esos regimientos, ¿vale? Que en tiempo de paz se servía 1 año, y en tiempo de guerra, pues lo que durase la guerra o lo que aguantase el cuerpo, ¿vale? Bien, eso era más o menos el ejército español que se enfrentó a Napoleón aquí. ¿Qué fue la batalla? Bueno, tras la batalla de Bailén, el 19 de julio de
de 1808, bailé en un pueblo como Sabana, al norte de la provincia de Jaén, hoy, entonces estaba al sur de la de La Mancha, el regimiento de Ciudad Real, que es el que se activa, ya les digo, el 5 de mayo, en realidad el 16 de noviembre, pero bueno, para nosotros. Ahí pueden ver ustedes una bandera que capturó el ejército español a la caballería polaca del ejército de Napoleón en un pueblo de Toledo llamado Los Llévenes, el 24 de marzo de 1809. Esa está expuesta en la Catedral de Sevilla. Es de las pocas banderas que se tienen capturadas y permanecen en territorio español, que no estén en el Museo del Ejército Español, obviamente, del Alcázar de Toledo. Bien. ¿Qué pasó? El regimiento de Ciudad Real, que venían siendo unos 700 hombres, incluidos oficiales, ya les digo, así formado, menos los oficiales que eran veteranos del ejército, formado por quintos, es decir, por hombres sin experiencia militar, pues participó bastante bien en la batalla de Bailén y bueno, de hecho llegó hasta ser felicitado por el general Marqués de Coupigny, que era el general que mandaba ese ejército en ese momento. Ahí ustedes pueden verlo, lo iremos viendo un poco con más detenimiento, una infografía que hemos hecho un amigo y yo acerca de lo que fueron los movimientos de tropas en esa batalla de Ciudad Real, ¿vale? ¿Qué pasa? Llega marzo, tras esas cosas derrotas del ejército español en Somosierra, el propio emperador Napoleón viene a Madrid, viene a España a derrotar al ejército español a las afueras de Madrid, es decir, en la sierra de Madrid, ¿vale? Pues tras la de Almonacid, el ejército español queda bastante destrozado y se forma lo que se llama, con los restos del ejército de Andalucía y las milicias de aquí de La Mancha y algunas tropas del ejército del centro, de la provincia de Toledo, provincia de Madrid, se forma el llamado Ejército de La Mancha, al frente del cual está un teniente general, un conde de Andalucía, un conde de Antequera, conde de Cartajal, bautizado José de Urbina y Urbina, ¿vale? Tercer conde de Cartajal, ya les digo, de Antequera, en la provincia de Málaga. Ese hombre es un general que ha llegado ahí porque los demás generales o están muertos, o están heridos, o están en el exilio, o se han pasado a los franceses y le llaman, pues dijéramos así, por antigüedad, pero no por experiencia. Entonces este hombre pues, pasa a ser el teniente general del Ejército de La Mancha. Ya digo, Ejército de La Mancha. ¿Por quiénes estaban integrados? ¿Por qué unidades estaba integrado el Ejército de La Mancha? Ahí pueden ver ustedes una infografía del propio ejército español actual, donde habla ahí, donde dice, el ejército de La Mancha, pues dice generales Cartajal, ¿vale? Conde de Cartajal, José de Urbina y Urbina, conde de Cartajal, y a este le sucede el general Venegas. Bueno. El ejército de La Mancha estaba compuesto pues, por unidades de caballería, de infantería, de artillería e incluso de infantería de marina y artillería de marina. ¿Por qué? Pues porque nuestro ejército se había quedado escaso de hombres y sobre todo de cañones y artilleros y decidieron movilizar fuerzas que estaban defendiendo Cádiz, todavía en ese momento no, pero estaban defendiendo Cádiz y la bahía de Cádiz y la costa sur, que eran las de infantería y artillería de marina con sede en el actual San Fernando, entonces Isla de León. Por eso es que vienen aquí fuerzas de infantería y de artillería de marina que no llegan a participar en la batalla de Ciudad Real, se quedan en la retaguardia en Miguel Turra y en Torralba de Calatrava, ¿vale? Pero bueno, les digo, ¿qué fuerzas, qué regimientos? Bueno, lo formaban regimientos de caballería que todavía existen, como el Farnesio, como el Pavía, como el España, tanto, fíjense, de caballería como de infantería también el España, ¿vale? Yo estuve de Mario, que es el año 92 con el España, ¿vale? En Cartagena. También estaban los carabineros reales, que eran unos señores que eran capaces de disparar a caballo, es decir, al galope, con carabinas, ¿vale? Los carabineros reales, ahora Guardia Real, bueno, estaban también el regimiento de voluntarios de Sevilla, el de Vélez Málaga, todos esos de caballería. Después de infantería estaban, ya les he dicho, de España, todos estos regimientos profesionales, órdenes militares, regimientos de tiradores de Vélez Málaga, que resultó bastante decisivo en esta batalla por su puntería, ¿vale? Ahí pueden ver ustedes un dibujo de los dragones del ejército español. Los dragones en España iban de amarillo. ¿Qué eran los dragones? Los dragones eran los tiradores, que eran capaces de disparar, esto lo han visto en películas, a caballo, pero parados y en el suelo como si fuese infantería. Es decir, digámoslo así, era una infantería móvil. Eran capaces de disparar a caballo y desde el suelo, lógicamente. Bueno, ahí pueden ver la caballería polaca,
Napoleón había prometido la independencia de Polonia si se sumaban al imperio napoleónico. Polonia pertenecía entonces a Rusia. Entonces, bueno, pues gran parte del ejército polaco, integrado por polacos, se integró en el ejército de Napoleón como lanceros. Aquí los tienen, en este caso es el 7º regimiento de lanceros, aunque no llevan lanza, del Vístula, que tuvieron una participación decisiva en la batalla de Ciudad Real. Además fueron bastante eficaces y muy sanguinarios, dicho por... Ahí pueden ver una foto tomada de internet de uno de los botones de la casaca del regimiento de Ciudad Real. Ahí pone provincial de Ciudad Real, es decir, regimiento de infantería provincial de Ciudad Real. El regimiento de Ciudad Real no participó ni estuvo en la batalla de Ciudad Real, estaba defendiendo precisamente, curiosamente, San Fernando, ¿vale? San Fernando por un lado y por otro lado la ciudad de Valls, en Barcelona, ¿vale? No participó, quedó en retaguardia en el propio Ciudad Real los nuevos quintos, ¿vale? Una compañía de recién llegados al regimiento de Ciudad Real, que claro, tenía su sede en Ciudad Real, en la calle General Aguilera, ¿vale? Entonces ahí se estaban formando, estaban, digamos así, haciendo el campamento y había una compañía de fusileros sin, como dice en la propia documentación, sin foguear, es decir, sin experiencia en combate, ni en formaciones, ni en nada. Entonces ya les digo, ¿quiénes formaban el ejército de la Mancha? Unos 10.000 hombres. Esos regimientos, estos más mandados, ya les digo, por el teniente general José de Urbina, conde de Cartaojal, el mariscal de campo Francisco Javier Idiáquez y Carvajal. El mariscal de campo es lo que ahora se llama un general de división. Y vizconde de Zolina, el brigadier era un general de brigada, Pedro Agustín Girón de las Casas, marqués de las Amarillas. Este hombre es el padre del fundador de la Guardia Civil, el duque de Ahumada, ¿vale? También era parte de marqués de las Amarillas, el duque de Ahumada. Y otros coroneles, y bueno, en total ya les digo, unos 10.500 hombres que no estaban todos en Ciudad Real, ni mucho menos. Aquí habría unos 2.000 como mucho entre Ciudad Real, la Atalaya, que es donde se pusieron, lo que ahora sería el embalse, la cabecera, el embalse del Vicario, ¿vale? El puente de Nolaya, y la retaguardia, es decir, las espaldas de Ciudad Real, lo que ahora podría ser donde está el espacio que queda de la segunda ronda hacia Poblete, en Miguel Turra, carretera de Miguel Turra, camino de Torralba, camino a Carrión. Entre todo eso había unos 5.000 hombres. Eso era la vanguardia. Y detrás, a partir entre Almagro, Manzanares y Valdepeñas, estaban los otros 5.000. ¿Vale? La disposición, la que ven ahí. Esos cuadritos que pueden ver en rojo es el ejército español, cada uno equivale a un batallón, es decir, a unos 500 hombres más o menos. El escuadrón, si fuese de caballería, serían unos 200. Una batería, que es eso que se ve con un punto rojo, dentro del cuadrado rojo. Es una batería que son unos 4 cañones, que es lo que puso el ejército español en ambos puentes. Se peleaba, el ejército español tenía instrucciones, ahí ven el plano que hizo el propio ejército español unos años después de la batalla. La intención del ejército español era que no pasasen de los puentes del Guadiana, que no llegasen a la orilla de Ciudad Real, ¿vale? Desde lo que conocemos como el Piélago, los que somos de Ciudad Real, ¿vale? Desde lo que ya les digo es el puente de Nolaya, lo que antes llamaba la gente el puente de la Quintina. Bien, pues desde ahí, con 2 cañones en cada puente, literalmente, para que no pasase nadie, y otros 2 en los lados del puente, para que no llegasen al otro lado del puente siquiera a intentarlo, se contuvo todo el día 26, toda la mañana del 26 de marzo de 1809 a los diversos escuadrones de la caballería napoleónica que intentaron vadear ese río, pues se lo llevó el agua. Los Guadiana tenían mucho más agua que ahora, además era una mañana lluviosa, esa mañana llovió bastante, ¿vale? Y entonces esa fue la intención. En el plano que han visto pues viene algo de la disposición, que no sabemos exactamente. En este plano que hemos hecho, que si alguien quiere hacer una ruta, si alguien quiere andar por allí, pues es lo mismo, la misma información, con los cuadros de los protagonistas, tanto los franceses, que ahora voy a pasar a decir que contra quiénes luchaba el ejército español, nada más y nada menos, como los españoles. Bueno, contra quién luchaba quién, trataba de pasar y consiguió pasar, ya les doy, digamos, el final. Francia vence, ¿vale? Pues era nada más y nada menos que el experimentadísimo 4º cuerpo de ejército de Napoleón, el ejército francés, mandado por el teniente general Horace Bastiani, un hombre que en principio no era militar, había sido diplomático, pero bueno, él se había integrado en el ejército revolucionario francés, como era corso, llegó a ser amigo de Napoleón y de José Bonaparte. Entonces, bueno, él venía aquí como buen organizador.
él pone su cuartel y pueden ver una maqueta, hicimos entre un amigo y yo una maqueta que hemos hecho de la batalla de Ciudad Real, que guardo en mi casa, pues a veces se ha expuesto. Bueno, ¿qué les digo? El cuarto cuerpo de ejército francés había ayudado a destrozar el ejército español, ya digo, en Almonacid, después lo haría también en Medellín. Estaba integrado por regimientos de infantería de línea, es decir, lo que vemos siempre en películas, muy experimentados que habían participado en las guerras de Europa. En la batalla de Bagram, por ejemplo, lo puedo decir, en la de Jena, y la mejor caballería que tenía el ejército napoleónico, que era la de húsares holandeses en este caso, dragones, que eran franceses, ellos todos, y lanceros, aunque aquí no llevasen lanzas, sino sables, holandeses. Era la mejor caballería y en total tenían unos 2.500 hombres de caballería. Lo que pasa es que aquí en Ciudad Real solo tienen 1.000. ¿Por qué? Porque ellos también se dispersan para, por un lado, distraer, diversificar el esfuerzo de defensa español, que tengan que llegar casi hasta Daimiel, por el río Guadiana, a colocar patrullas, a ver si vienen por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, el ejército español se diversificó porque había 3 columnas del ejército napoleónico bajando desde los Llévenes y Mora, en Toledo, a Ciudad Real. No ya solo por lo que era la Nacional 401, sino por carreteras y caminos secundarios. Entonces, claro, hasta que llegaron a Fernán Caballero, a unos 11 kilómetros de Ciudad Real, no se supo, tiene una vista aérea del campo de batalla, ¿vale? Atalaya y la Ribera. No se supo quiénes venían ni cuántos venían. Vinieron de los 11.000 hombres que integraban el cuarto cuerpo de ejército de Napoleón, aquí vinieron a luchar 2.000 a Ciudad Real, ¿de acuerdo? No todos lucharon porque, ya les digo, la mitad, la reserva, se quedaba en Fernán Caballero y Peralvillo. En Fernán Caballero puso a cuartel el general Miló, que era el jefe de la caballería, un hombre muy experimentado. Ese general era el que dirigía las tropas, aunque tenía las órdenes directas de Sebastiani. Sebastiani se quedó en Mora, en Toledo, ¿vale? Hasta que vio que la batalla era favorable y bajó. Entonces, ya les digo, ¿quiénes integraban? ¿Qué unidades integraban el cuarto cuerpo de ejército napoleónico? Pues por si las conocen, porque algunas han llegado incluso al presente. El tercero de húsares, holandeses. Ese existe ahora en el ejército francés, dentro de la Legión Extranjera Francesa. Ese es el tercero de húsares entonces, como vestían los húsares que tomaron Ciudad Real. Los escuadrones de la Legión del Vístulo ahora mismo esa es la bandera del regimiento de Ciudad Real, que se custodia en el Alcázar de Toledo, ¿vale? Las bandas, tintas que tiene de tela arriba, en la moarra, eso se llaman corbatas y eso equivale a una acción valerosa, o sea, victoriosa, o haber derramado mucha sangre del enemigo. Como ven, tiene 3 por 3 victorias en las que participó, ¿de acuerdo? O no se retiró, o luchó bien, como lo quieran ver, ¿vale? Si quieren, en otra ocasión, puedo hablar solamente del regimiento de Ciudad Real, que duró desde el siglo XVIII, desde 1766 hasta 1867, con ese nombre. Ahora se llama Regimiento Garellano y está en las afueras de Bilbao, o sea, ya no se llama Ciudad Real, ¿vale? Bueno, ya les digo, ¿quiénes participaron? Traían 10 cañones el ejército de Napoleón y el ejército español solo tenía 6. Más o menos iban igual. Lo que pasa es que los cañones del ejército napoleónico los había diseñado el propio Napoleón, que era artillero, era oficial de artillería, Napoleón Bonaparte, y tenían más potencia y alcance y eran algo más ligeros, es decir, más móviles que los cañones del ejército español, ¿vale? Entonces eso también hacía que ellos los pudieran mover incluso desplazándolos con las ruedas, no solamente con carros y caballos, los propios artilleros franceses, ¿vale? Entonces, ¿qué le ocurre? En la mañana, sobre las 10 de la mañana, dice la crónica de la época y la crónica que después se ha seguido por parte de historiadores. A las 10 de la mañana del 26 de marzo de 1809, algunas de esas patrullas de la caballería francesa llegan hasta el Molino del Emperador, que todavía quedan unas ruinas, el Molino del Emperador, término municipal de Miguel Turra y frontera con Ciudad Real, ¿vale? Tiene 2 puentecitos, uno que comunica con ese saliente, esa especie de península que vemos ahí en medio, ¿verdad? Y el otro ya da a Ciudad Real. Bueno, pues ellos tantean por ahí a ver si pueden pasar, son recibidos con artillería, es decir, con cañonazos, y no pasan, intentan pasar por el de Nolaya, tampoco intentan pasar por el río, ven por ese estrechamiento, por donde están los baños del emperador, se los lleva la corriente, bueno, siguen,
intentando pasar con sus dragones. Ellos también tienen dragones, ¿vale? Que pueden disparar desde el suelo, o sea, no tienen que estar expuestos a caballo, y tienen mucha artillería que colocan arriba, en los altos, en esas lomas del Piélago, ¿vale? Entonces desde ahí disparan a la artillería española y a la infantería española que está cubriendo esos puentes, y así consiguen pasar, incluso hacerse fuertes, un escuadrón de caballería napoleónico francés, que dice la gente, en el propio edificio del molino del emperador. De ahí los desaloja la propia caballería española, que lo echa todo, como se decía antes, y con su arrojo incluso consigue llegar hasta las afueras persiguiendo a estos, consigue llegar hasta las afueras de Peralvillo, pero claro, inmediatamente allí todos los regimientos que están los expulsa y tienen que volverse a las grupas, ¿no? Tienen que reagruparse, viene esa expresión, ¿vale? Y llegar otra vez hasta la Atalaya. En la Atalaya se habían colocado, por parte del general conde de Cartojal, se habían colocado observadores de artillería para saber un poquito si daban o no, a quién daban. Porque si ustedes conocen el sitio, es donde han colocado unas tinajas y exactamente donde el repetidor. Ahí en los puntos más altos. ¿Qué error tuvo eso? Que esa mañana fue de niebla. Ya saben las nieblas que hay aquí, unas nieblas densas, entonces no se veía prácticamente nada. Por eso se lo estoy contando así, dirán, su sorpresa, pero sí es una zona llana, sí, es una zona llana con visibilidad cuando no hay niebla. ¿De acuerdo? Hubo una niebla muy densa, no olviden esto, lluvia, que no favorecía la artillería porque el retroceso hacía que luego con un suelo embarrado no pudiesen volverlo a colocar en su posición, y sobre todo otra cosa, entonces la táctica tanto española como británica como francesa era al rebote de la bala. Si el suelo estaba mojado y embarrado, no rebotaba, se quedaba ahí la bala de cañón, entonces no había explosivo, no había la trilita, no había el explosivo de alta densidad que hay ahora, y directamente no explotaba, eran bolas de hierro macizo o de metralla, bolas grandes como rodamientos de tren, vamos a decir así, que al que le cayese sí lo destrozaba, pero con un alcance, entre comillas, limitado, ¿vale? No eran los alcances de ahora. Entonces, bueno, por eso avanzaban en esas filas, hombro con hombro, para poder disparar todos a la vez, porque los mosquetes no solían alcanzar más de 100 metros. Entonces, todo se acababa, la infantería a la carga de la bayoneta, ¿vale? Que es lo que buscó el ejército español y no le dejó el ejército napoleónico. Bueno, así se pasa el día y la tarde del 26 de mayo, en la que ninguna fuerza es capaz de expulsar al otro ni de conquistarlo del otro. Así, vamos a decir que se llega a un empate técnico en el anochecer de esa tarde de marzo, que era Semana Santa, las otras, aunque había un toque de queda en toda España y especialmente en Ciudad Real, se estaba la gente preparando para Semana Santa en Ciudad Real. Bien. ¿Qué decirles? El general Urbina, el general español, decide, a la vista de que los franceses no han conseguido pasar, desviar parte de sus tropas hacia Miguel Turra y otras meterlas dentro de Ciudad Real y no movilizar a las reservas que tenía entre Daimiel y Valdepeñas. Es decir, los que están aquí se quedan aquí, descansan, van a Ciudad Real, ¿vale? A dormir dentro de casas particulares, que es donde estaban aposentados, y en edificios de Ciudad Real, ¿vale? Decirles que se capturan ese día 88 soldados y oficiales del ejército de Napoleón, sobre todo de caballería, es decir, una mediana victoria porque se le causan más de 100 bajas entre muertos, heridos y prisioneros al ejército de Napoleón, que no era poco para ese día, ¿vale? Se les lleva a esos prisioneros a las carboneras, a los sótanos, diríamos hoy, del edificio que entonces era el Real Hospital de la Misericordia, hoy actual rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, en lo que es nuestra Plaza de España, ¿vale? Ahí son llevados esos prisioneros para ser interrogados, en fin, ser intercambiados si llegase a esa situación, porque el ejército español todavía piensa que puede ganar esa batalla. Piensan que es un encuentro, una acción que no va a ser exactamente decisiva, que a lo mejor el ejército de Napoleón durante la noche decide pasar, digámoslo así, por Daimiel, por los puentes de Guadiana, e incluso pasar lo que hoy es la A4, pasar por esa carretera que estaba entonces en obra, se estaba construyendo, y bajar directamente a Valdepeñas, y ahí se encontraría, que era el plan que tenía el ejército español, con más de la mitad del ejército español. Esa era la idea que ellos tenían, es decir, nunca iban a perder porque tenían encima con barriles de pólvora preparados en los puentes para volarlos. Esa era la idea. Pero el ejército de Napoleón estaba muy experimentado en golpes de mano, es decir, en aparecer, digámoslo así, por donde no se les esperase y cuando no se les esperase. Y antes, en ese atardecer, exploradores de caballería del ejército napoleónico divisan
un pequeñito puente no visible por la maleza en las cercanías del castillo de Calatrava la Vieja, el Carrión de Calatrava. Entonces esperan a que sea de noche y deciden pasar con casi toda su fuerza de caballería, 1000 hombres, es decir, con un regimiento entero de los polacos y otra parte de escuadrones de los holandeses, ¿vale? Deciden esperar a que amanezca y ellos aparecerán en un lateral, ¿vale?, de el dispositivo de infantería del ejército español, porque en ese momento, en la mañana del día 27, la infantería española, por órdenes del general Urbina, se ha puesto pegada al río. Ya no hay niebla, ese 27 amanece sin niebla ni lluvia, y ellos piensan que si es que el ejército napoleónico viene, ya vendrá con su infantería, porque es verdad que se está tocando al avance por parte de la infantería francesa en Peralvillo. Entonces ese truco pican, se ponen pegados a esos puentes, se ponen pegados a la ribera por si acaso pasan, y ellos están de frente mirando al río, mirando a esas lomas del Piélago, y no pueden ver, sí pueden ver, es decir, girando la cabeza los oficiales, los observadores, no pueden ver que vienen 3 escuadrones, es decir, unos 500 hombres de la mejor caballería al galope por su lateral. Es decir, ellos, si lo han visto en películas o lo imaginan en una formación, las personas que están formadas no pueden girarse todas a la vez. Pueden girarse los que están al lateral, pero los que están al final de una fila de 300 hombres no les da tiempo a girarse sin tropezarse con los anteriores, con los que tenían a su derecha en este caso, ¿vale? Entonces eso es lo que explotan, porque no da tiempo tampoco ni a formar un cuadro de defensa, ¿vale? Las tácticas que había entonces. Bueno, esa caballería arrolla a nuestra infantería, inmediatamente sale la caballería española en defensa de ella, que estaba en la retaguardia, estaba en el camino a lo que diríamos hoy en día la vereda de Moledores, ya cercano a Ciudad Real. Bueno, al galope intercepta, frena esta caballería polaca, pero mientras tanto, que es lo que ellos querían, por el puente de Nolaya está pasando el resto de infantería y el resto de caballería, que es una riada de más de 2000 hombres, que estaban frescos porque habían estado en Fernán Caballero, en Malagón, y venían, les había dado tiempo a venir a marchas forzadas. Estamos hablando de casi de mediodía del día 27 de marzo de 1809, y ahí es cuando se produce la desbandada, es decir, el sálvese quien pueda del ejército español, porque el conde de Urbina ordena retirada ordenada de las unidades que están detrás de la atalaya, mirando hacia Miguel Turra, de las que están en Miguel Turra, y deja desguarnecido a Ciudad Real las pocas compañías, unidades que estaban en Ciudad Real, ahí están, ¿vale? En la muralla, que se había recompuesto, se habían hecho incluso barbacanas, se habían hecho trincheras para poder defender Ciudad Real, al menos por la zona norte, en la zona de la Puerta de Toledo. Ellos intentan correr, fíjense, 7 kilómetros, intentan correr a llegar allí, algunos bastantes llegan, pero otros no, son interceptados por esa caballería que los sablea. Y ya les digo que en el parte de bajas que presenta el general Sebastiani a José Bonaparte, su amigo y jefe, dice literalmente, textualmente en francés, que presenta con mucho orgullo 700 españoles sableados, es decir, heridos por sablazo. No sabemos cuán sería su gravedad, pero desde luego piensen, 2000 prisioneros, 2000, es decir, intercepta casi la mitad de esa mitad que había dejado el ejército español aquí, en Ciudad Real y comarca. La otra mitad estaba en Valdepeñas hacia Daimiel y Manzanares, ¿vale? Bueno, pues esa casi la mitad, 2000 prisioneros, incluidos varios coroneles, ¿vale? Mueren españoles muertos, mueren más de 100, que sepamos, porque mueren todos los artilleros que hasta el último momento intentan frenar a la infantería, que intenta pasar esos puentes con balas, con metralla, con piedras, incluso hasta que se quedan sin pólvora y se quedan sin munición y se quedan sin vida. Es decir, tanto los artilleros de marina como los artilleros del ejército de tierra mueren todos, incluido su coronel, en acción de combate. Pierden las banderas, se pierden toda la impedimenta, todos los carros de municiones, todos los carros de intendencia, es decir, se pierden 11 banderas. Piensen que cada regimiento y cada batallón, y en el caso de la caballería cada escuadrón, llevaba un pendón o bandera. Bueno, pues eso lo capturan los franceses y lo llevan a los inválidos allá en París como trofeo. Bueno, igual que España tiene ese pendón de la caballería polaca, francesa en ese caso. Ellos capturaron eso, capturaron 2000 hombres que fueron de prisioneros a trabajos forzados a limpiar los canales de Aquitania, cuya capital es Burdeos, ¿vale? Fueron allí a limpiar
los canales que abastecen de agua y a las viñas y a la ciudad de Burdeos, ¿vale? Así pasaron años hasta que acabó la guerra, ¿vale? Pudieron volver a Ciudad Real los que pudieran volver, ¿vale? A Ciudad Real y a sus sitios, porque más de un 80% de esos 2.000 no eran de Ciudad Real, pero bueno, vamos. Entonces, ¿qué ocurre? Ya digo, a las 12 casi exactas de la mañana se rompe la resistencia que había en la muralla de Ciudad Real porque la artillería napoleónica se ha puesto a 1,5 kilómetros, que es lo que ellos alcanzan, en la carretera, lo que era la Nacional 401, y ha hecho 2 brechas en la muralla de Ciudad Real. Por esas brechas pasan y, bueno, se rinden, toman prisioneros a los pocos defensores que podía haber ahí, ¿vale? Y ya pasa, abren la puerta de la Puerta de Toledo, las puertas de roble que había, y pasa un escuadrón de la caballería holandesa al servicio de Napoleón, digo, el regimiento de húsares holandeses, el 3er regimiento, pasan y con su jefe, el coronel barón Antón Roés de Alquemán, que pasará a ser el gobernador militar de Ciudad Real, que estaba herido por un bayonetazo de la infantería española. La infantería, el único regimiento de infantería que, a pesar de tener bajas, cumplió su función y se parapetó en las faldas de la atalaya, entre las encinas, los quejigos, los olivos que allí había, y aguantó y causó bastantes bajas, fue el de Vélez Málaga, ¿vale? El de tiradores de Vélez Málaga, que eran tiradores de élite, ¿vale? Con las bayonetas, pues incluso llegaron a herir al jefe de la caballería de asalto francesa, ¿vale? Entonces, bueno, entran y llega el hecho anecdótico, a la vez luctuoso, de que nada más entrar en la calle Toledo matan a 2 panaderos, 2 de los 4 panaderos que tenía Ciudad Real, porque entonces los panaderos eran, digámoslo así, trabajaban no de por libre, sino que trabajaban para el ayuntamiento, ¿vale? Era para abastecer de pan a la ciudad, era un bien, como saben, de primera necesidad y casi estratégico, entonces el pan lo administraba el ayuntamiento, ¿vale? Entonces matan a 2 panaderos, luego matan también a una mujer, luego matan a todos estos civiles, ¿vale? Y llegan a la Plaza Mayor, al ayuntamiento, a la Casa del Arco, y allí no había nadie para recibirlos porque los concejales se habían ocultado, habían salido a pueblos de alrededor, a las casas, a Valverde, a fincas suyas, se habían ocultado en la galería subterránea de Ciudad Real, y solo sale por la puerta de Calatrava, una hora después, cuando ya llega el general Sebastianí, camino de Daimiel, ¿vale? Pues sale un concejal que consigue, porque le conoce, consigue hablar con el general Sebastianí y convencerle de que Ciudad Real no sea destruido, como había sido destruido Valdepeñas, en orden a la ley que había dado el año anterior el mariscal francés, que dijo que tenían que ser destruidas todas las localidades en las que había habido lucha contra el ejército de Napoleón y habían sido heridos o muertos oficiales o soldados franceses. Entonces, por eso vinieron los fusilamientos de Madrid, vinieron lo mismo en Valdepeñas, y luego la destrucción, es decir, pasarlo por los fuegos, es decir, prenderle fuego a la localidad y destruirla, como le pasó a gran parte de Valdepeñas. Entonces, para evitar eso, uno de los concejales del Ayuntamiento de Ciudad Real y un sacerdote pues salieron, razonaron con este hombre. Como resulta que este concejal le convenció, pues Ciudad Real no fue destruido, fue simplemente ocupado, que no es poco. Se dejaron aquí dos escuadrones de la caballería napoleónica que tomaron como sede el Hospital de la Caridad, y a partir de ahí dejó de ser hospital que era hospicio, no de hospital, pero bueno, hospital. Y bueno, ahí acabó la batalla de Ciudad Real. Las tropas siguieron a ver si eran capaces de capturar a los de Valdepeñas. Los de Valdepeñas se retiraron a Sierra Morena, a Bailén, a La Carolina, a Andújar, incluso a Úbeda. Entonces, bueno, pues llegó la noche y lo más que llegaron unos, ya les digo, fue a Valdepeñas, y los otros pues al norte de la provincia de Jaén. Al día siguiente, 28 por la mañana, el general Urbina, pero eso ya no es la batalla de Ciudad Real, intentó, un poco también temerariamente, la reconquista de Ciudad Real, sabiendo que en teoría solamente había 200 soldados de caballería, pero resultó, claro está, que por el camino estaba gran parte de ese cuerpo de caballería napoleónico, y no pudieron llegar más que un pequeño escuadrón del regimiento Farnesio a las afueras de Miguel Turbo, y ya está. Pero eso ya no forma parte. Entonces, bueno, aquí les dejo con esta pequeña historia. Si les ha interesado, como curiosidad, pues aquí tienen más información y yo estaré encantado en otra ocasión de hablar más. Y si no, pues bueno,
Nos despedimos agradeciendo su fidelidad y su atención. Hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias y buenas tardes.